Diseño en el nivel de componentes. Aspecto 1. Explica las características del diseño en el nivel de componentes. El diseño en el nivel de componentes se implementa cuando ya se ha finalizado el diseño de la arquitectura, es decir, donde ya se ha establecido la estructura general de los datos y del programa del software, por lo que es necesario traducir el modelo del diseño a software operativo, considerando que el nivel de abstracción del modelo de diseño existente es mayormente elevado que el del programa operativo. La traducción normalmente conlleva un grado alto de dificultad, por lo que se encuentra abierta la introducción de errores poco perceptibles y por ende con un nivel bajo de factibilidad de corrección durante las etapas posteriores del proceso del software. Existe la posibilidad de representar el diseño en el nivel de componente mediante la utilización de un lenguaje de programación debido a que el programa se crea con el empleo del modelo de diseño arquitectónico como guía. Como alternativa, es posible representar el diseño en el nivel de componentes como en alguna representación intermedia. Esto puede ser gráfica, tabular o basada en texto, que sea factible traducirla a código fuente. Un componente es un bloque de construcción de software de cómputo definido de manera formal como una parte modular, desplegable y sustituible de un sistema, que incluye la implantación y expone un conjunto de interfaces, descrito en la especificación OMG del lenguaje de modelado unificado. Los componentes conforman la arquitectura del software y por ello son importantes en la consecución de los objetivos y de los requerimientos del sistema en el cual se está trabajando. Siendo que los componentes se encuentran en la arquitectura del software, estos deberán comunicarse e interactuar con otros componentes y entidades fuera de las fronteras del software. Las implicaciones de un componente normalmente difieren con base en el punto de vista del ingeniero de software que se encuentra al frente del desarrollo del sistema. Visión orientada a objetos. Con base en la ingeniería de software orientada a objetos, un componente contiene un conjunto de clases que colaboran. Cada clase dentro de un componente se elabora por completo para que incluya todos los atributos y operaciones relevantes para su implantación. Durante el proceso de la elaboración de diseño, es importante definir todas las interfaces para permitir que todas las clases se interconecten y coadyuven con otras clases de diseño. Para ello debe iniciarse con el modelo de requerimientos y elaborar clases de análisis en aquellos componentes relacionados con el dominio del problema y clases de infraestructura también para aquellos componentes que dan servicios de apoyo para el dominio del problema. La elaboración debe efectuarse a cada componente que es parte del diseño de la arquitectura y habiendo hecho esto, deberá ahondarse más en la elaboración de cada atributo, operación e interfaz, especificando las estructuras de datos apropiadas para cada atributo. Se deberá ahondar en el diseño de los detalles algorítmicos necesarios para implantar la lógica del procesamiento asociada con cada operación. También deberán diseñarse los mecanismos requeridos para implantar la interfaz. Cuando se trata de software orientado a objetos, deberá incluir la descripción de todos los mensajes necesarios para efectuar la comunicación dentro del sistema. La visión tradicional. Dentro de la ingeniería de software, cada uno de los componentes es un elemento funcional dentro del programa, incorporando la lógica del procesamiento. Las estructuras de datos internas necesarias para implantar la lógica del procesamiento y una interfaz para la ejecución de los componentes y el paso de los datos. En la arquitectura del software se desarrolla el módulo con tres funciones fundamentales. Primero, como componente de control para coordinar la invocación de todos los demás componentes del dominio del problema. Segundo, como componente del dominio del problema que implanta una función completa o parcial que requiere el cliente. Y tercero,
como componente de infraestructura que es responsable de las funciones que dan apoyo al procesamiento requerido en el dominio del problema. Dentro del análisis y diseño orientado a objetos, tenemos la modularidad, que es la propiedad que tiene un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados. Y tenemos también la jerarquía, que implica una clasificación u ordenación de abstracciones. De la misma manera en la que los componentes orientados a objetos, los componentes tradicionales del software provienen del modelo de análisis. Pero a diferencia de los primeros, el elemento de datos orientado al flujo del modelo de análisis sirve de base para su obtención. Cada transformación representada en los niveles más bajos del diagrama de flujo de datos se mapea en una jerarquía de módulos, cerca de la parte superior de la jerarquía, que es la arquitectura del programa. Se hallan los componentes del control, que son los módulos, y hacia la parte inferior de ella tienden a encontrarse los del dominio del problema. Características. Cada módulo se elabora durante el diseño en el nivel de componentes. La interfaz del módulo representa todo objeto de datos o control que fluya a través de la interfaz, definiendo las estructuras de datos que se van a utilizar en el interior del módulo. El algoritmo que permite que el módulo cumpla su función prevista se diseña con el empleo del enfoque de refinamiento por etapas. El comportamiento del módulo se representa en ocasiones con un diagrama de estado. Los detalles del algoritmo se representan con el uso del texto de pseudocódigo o con un diagrama de actividades UML. Las interfaces se representan como una colección de objetos de datos o conceptos de entrada y salida. La elaboración del diseño continúa hasta que haya detalles suficientes que guíen la construcción del componente. En el presente diagrama observamos la relación que existe entre el modelo de análisis y el modelo del diseño, y la relación que existe entre los elementos basados en el escenario, elementos orientados al flujo, elementos basados en clase y elementos del comportamiento con cada una de las etapas de los modelos de diseño. Diseño de componentes basados en clase. El diseño en el nivel de componentes trabaja con base en la información desarrollada como parte del modelo de requerimientos y se representa como parte del modelo arquitectónico. Para trabajar con un enfoque de ingeniería orientado al software, el diseño en el nivel de componentes se enfoca en la elaboración de clases específicas del dominio del problema y con base en el refinamiento de las clases de infraestructura contenidas en el modelo de requerimientos, la descripción detallada de los atributos, operaciones e interfaces que emplean dichas clases es el detalle de diseño que se requiere como precursor de la actividad de construcción. Principios básicos del diseño. Existen 4 principios básicos aplicables al diseño en el nivel de componentes, utilizados para la aplicación de la ingeniería de software orientada a objetos. El primero es el principio abierto cerrado o PAC. Un módulo componente debe ser abierto para la extensión, pero cerrado para la modificación. Representa una de las características más importantes de un buen diseño en el nivel de componentes, por lo que deberá especificarse el componente de forma que permita extenderlo dentro del dominio funcional al que va direccionado, sin tener que hacerle modificaciones internas en el nivel del código o de la lógica, por lo cual deben crearse abstracciones útiles como un buffer entre la funcionalidad que sea probable extender y la clase de diseño en sí. El segundo es el principio de sustitución del ISCO, conocido como PSL. Las subclases deben ser sustituibles por sus clases de base. Implica que un componente que utilice una clase de base debe funcionar bien si una clase derivada de la clase base pasa al componente. El PSL requiere que cualquier clase derivada de una clase de base debe respetar cualquier contrato implícito entre la clase de base y los componentes que la usan. Para efectuar este análisis, un contrato es una precondición que debe ser verdadera antes de que el componente use una clase de base y una postcondición que debe ser verdadera después de ello. Al crear clases derivadas debe asegurarse que se respeten la precondición y la postcondición.
El tercer principio es el principio de inversión de la dependencia, conocido como PID. Dependa de las abstracciones, no dependa de las concreciones, siendo que las abstracciones son el lugar en el que es posible ampliar un diseño sin muchas dificultades. Mientras más dependa un componente de otros componentes concretos y no de abstracciones tales como una interfaz, más difícil será ampliarlo. El cuarto principio es el principio de segregación de la interfaz o PSI. Es mejor tener muchas interfaces específicas del cliente que una sola de propósito general. Existen muchas instancias en las que múltiples componentes del cliente usan las operaciones que provee una clase servidor, debiéndose crear una interfaz especializada que atienda a cada categoría principal de clientes. En la interfaz de ese cliente solo deben especificarse operaciones relevantes para una categoría particular de clientes. Normalmente los componentes o clases individuales se encuentran organizados en subsistemas o paquetes, por lo que existen principios adicionales de agrupamiento que son aplicables al diseño en el nivel de componentes. Inciso A. Principio de equivalencia de la liberación de la reutilización PER. El gránulo de la reutilización es el gránulo de liberación. Cuando las clases o componentes se diseñan para ser reutilizables, existe un contrato implícito que se establece entre el desarrollador de la entidad reutilizable y las personas que la utilizarán, mediante un compromiso de apoyo y mantenimiento a las versiones anteriores, mientras los usuarios se actualizan poco a poco con la versión más nueva. Principio de cierre común PCC. Las clases que cambian juntas pertenecen a lo mismo, es decir, las clases deben empacarse en forma cohesiva. Es decir, cuando las clases se agrupan como parte de un diseño, deben estar dirigidas a la misma área de funciones o comportamiento. Es importante para tener un buen control de cambios. Principio C. Principio de la reutilización común PRC. Las clases que no se reutilizan juntas no deben agruparse juntas. Es decir, cuando cambia una o más clases dentro de un paquete, cambia el número de liberación del paquete. Entonces, todas las demás clases o paquetes que permanecen en el paquete que cambió deberán actualizarse con la liberación más reciente y someterse nuevamente a pruebas a fin de garantizar que la nueva versión operará sin problemas. Lineamientos de diseño en el nivel de componentes. Conforme avanza el diseño en el nivel de componentes, se aplican lineamientos prácticos a los componentes, a sus interfaces y a las características de dependencia y herencia que tengan algún efecto en el diseño resultante. Componentes. Deberán quedar establecidas las convenciones para dar nombre a los componentes que se especifique que forman parte del modelo arquitectónico y poder mejorarlos y elaborarlos como parte del modelo en el nivel de componentes. Los nombres de los componentes arquitectónicos deben provenir del dominio del problema y significar algo para todos los participantes que vean el modelo arquitectónico, de modo que sea lógico el nombre que se está asignando. Interfaces proporcionan información importante sobre la comunicación y la colaboración. Sin embargo, es importante considerar que la representación sin restricciones de las interfaces tiende a complicar los diagramas de componentes. Por lo tanto, primero, si los diagramas aumentan en complejidad en lugar del enfoque formal del UML con recuadro y fecha, debe representarse la interfaz con una paleta. 2. Proveer consistencia. Las interfaces deben fluir a partir del lado izquierdo del recuadro del componente. Tercero, solo deben aparecer aquellas interfaces relevantes para el componente que se está considerando, aun si estuvieran disponibles otras. La intención de esto es simplificar la naturaleza visual de los diagramas UML de componentes. Aquí vemos un diagrama de dependencia. La clase A usa la clase B, la clase A depende de la clase B. Dada la dependencia, todo cambio de la clase B podrá afectar a la clase A. Se interpreta como que la clase A hace uso de la clase B, ya sea instanciándola directamente o bien recibiéndola como parámetro de entrada en uno de sus métodos. Dependencias y herencia. Para tener una mejor legibilidad es bueno modelar las dependencias de izquierda a derecha y la herencia de abajo, clases obtenidas, hacia arriba, clases base.
siendo que las interdependencias de componentes deben representarse por medio de interfaces y no con la dependencia componente a componente. La cohesión se define como la unidad de objetivo de un componente. Para el caso de los sistemas orientados a objetos, la cohesión implica que un componente o clase solo contiene atributos y operaciones que se relacionan de cerca uno con el otro y con la clase o componente en sí. Tipos diferentes de cohesión. Existe la cohesión funcional. Lo tiene sobre todo las operaciones. Este nivel de cohesión ocurre cuando un componente realiza un cálculo y luego devuelve el resultado. La cohesión de capa lo tienen los paquetes componente y clase. Este tipo de cohesión ocurre cuando una capa más alta accede a los servicios de otra capa más baja, pero ésta no tiene acceso a los superiores. La cohesión de comunicación. Todas las operaciones que acceden a los mismos datos se definen dentro de una clase. En general, tales clases se concentran únicamente en los datos en cuestión, acceden a ellos y los guardan. Las clases y componentes que tienen cohesión funcional de capa y de comunicación son relativamente fáciles de implantar, probar y mantener. Siempre que sea posible, deben alcanzarse estos niveles de cohesión. Sin embargo, es importante notar que en ocasiones hay aspectos pragmáticos del diseño y de la implantación que obligan a optar por niveles de cohesión más bajos. Acoplamiento. A medida que aumenta la conectividad entre las clases, la complejidad del sistema también se incrementa. Y si la complejidad aumenta, también crece la dificultad de implantar, probar y dar mantenimiento al software. Implica la medición cualitativa del grado en el que las clases se conectan una con otra. Conforme las clases y los componentes se hacen más interdependientes, el acoplamiento crece. Es importante mantener el acoplamiento tan bajo como sea posible. Aquí vemos un diagrama del acoplamiento y podemos definir de manera muy sucinta que el acoplamiento es la medida de la interdependencia de distintos componentes. Existen los sistemas muy acoplados, es decir, cuando comparten variables o información de control, y existen los sistemas desacoplados, que son las interfaces definidas con listas de parámetros. El acoplamiento de las clases se manifiesta de varias maneras. El primero es el acoplamiento de contenido. Este tiene lugar cuando un componente modifica subrepticiamente datos internos en otro componente, violando el ocultamiento de la información, que es un concepto básico del diseño. Luego tenemos el acoplamiento común. Este ocurre cuando cierto número de componentes hacen uso de una variable global, llevando a la propagación incontrolada de un error y a efectos colaterales imprevistos cuando se hacen los cambios. También existe el acoplamiento del control. Tiene lugar si la operación A invoca a la operación B y pasa una bandera de control a B. La bandera dirige entonces el flujo de la lógica dentro de B. El problema con esta forma de acoplamiento es que un cambio no relacionado en B puede dar como resultado la necesidad de cambiar el significado de la bandera de control que pasa a. Si esto se pasa por alto, va a ocurrir un error. Luego tenemos el acoplamiento de molde. Se presenta cuando se declara clase B como un tipo para un argumento de una operación de clase A. Como clase B ahora forma parte de la definición de clase A, la modificación del sistema se vuelve más compleja. Acá tenemos el acoplamiento de datos. Este ocurre si las operaciones pasan cadenas largas de argumentos de datos. El ancho de banda de la comunicación entre clases y componentes crece y la complejidad de la interfaz se incrementa. Se hace más difícil hacer pruebas y dar mantenimiento. Acoplamiento de rutina de llamada. Tiene lugar cuando una operación invoca a otra. Este nivel de acoplamiento es común y con frecuencia muy necesario, sin embargo aumenta la conectividad del sistema. El acoplamiento de tipo de uso ocurre si el componente A usa un tipo de datos definidos en el componente B. Esto ocurre siempre que una clase declara una variable de instancia a una variable de local, como si tuviera otra clase para su tipo. Si cambia la definición de tipo, también debe cambiar todo componente que la utilice. El acoplamiento de inclusión o importación sucede cuando el componente A importa o incluye un paquete o el contenido del componente B.
Luego, el acoplamiento externo sucede si un componente se comunica o colabora con componentes de infraestructura. Como es necesario, debe limitarse a un número pequeño de componentes o clases dentro de un sistema. Es importante reducirlo siempre que sea posible y entender las ramificaciones que tiene el acoplamiento abundante cuando no puede evitarse. Realización del diseño en el nivel de componentes. El paso primero es identificar todas las clases de diseño que correspondan al dominio del problema. Se trabaja cada clase de análisis y componente de la arquitectura. El segundo paso es identificar todas las clases de diseño que correspondan al dominio de la infraestructura. Estas clases no están descritas en el modelo de los requerimientos y normalmente se pierden a partir del modelo arquitectónico y deben describirse en este punto. El paso 3 es elaborar todas las clases de diseño que no sean componentes reutilizables. Aquí debemos describir en detalle todas las interfaces, atributos y operaciones necesarios para implantar la clase, considerando los heurísticos del diseño, como son la cohesión y el acoplamiento del componente. El paso 3A es especificar los detalles del mensaje cuando colaboren clases o componentes. El modelo de requerimientos utiliza un diagrama de colaboración para mostrar la forma en la que las clases de análisis colaboran una con la otra. Conforme se va avanzando en el diseño en el nivel de componentes, es importante mostrar los detalles de estas colaboraciones, especificando las estructuras de los mensajes que pasan entre los objetos de un sistema. El paso 3B implica identificar interfaces apropiadas para cada componente, donde una interfaz UML es un grupo de operaciones visibles externamente, por lo que la interfaz es el equivalente de una clase abstracta que provee una conexión controlada entre clases de diseño. Las operaciones definidas para la clase de diseño se clasifican en una o más clases abstractas. Cada operación dentro de la clase abstracta, la interfaz, debe tener un procesamiento que se centre en una función o subfunción limitada, que es la cohesión. El paso 3C es elaborar atributos y definir tipos y estructuras de datos requeridos para implantarlos. Las estructuras y tipos de datos usados para definir atributos se definen en el contexto del lenguaje de programación que se va a usar para la implantación. El paso 3D es describir en detalle el flujo del procesamiento dentro de cada operación. A través del uso de pseudocódigo basado en lenguaje de programación o con un diagrama UML de actividades, cada componente del software se elabora a través de cierto número de iteraciones, tal que la primera iteración define cada operación como parte de la clase de diseño. En cada caso, la operación debe caracterizarse en forma tal que asegure que haya mucha cohesión. Deberá encontrarse dirigida a la ejecución de una sola función o subfunción. El paso 4 es describir las fuentes persistentes de datos, que son bases de datos y archivos, e identificar las clases requeridas para administrarlos. Normalmente las bases de datos y archivos trascienden la descripción del diseño de un componente individual. Generalmente, este tipo de almacenamientos persistentes de datos se especifican al inicio como parte del diseño de la arquitectura y a medida que se avanza en la elaboración del diseño, es útil dar los detalles adicionales sobre la estructura y organización de dichas fuentes persistentes de datos. El paso 5 implica desarrollar y elaborar representaciones del comportamiento para una clase componente. Los diagramas de estado UML fueron utilizados como parte del modelo de los requerimientos para representar el comportamiento observable desde el exterior del sistema y el más localizado de las clases de análisis individuales. Durante el diseño en el nivel de componentes se requiere modelar el comportamiento de una clase de diseño. Paso 6. Elaborar diagramas de despliegue para dar más detalles de la implantación. Los diagramas de despliegue se utilizan como parte del diseño de la arquitectura y se representan en forma de descriptor. De este modo, las funciones principales de un sistema se representan en el contexto del ambiente de computación que las contendrá. El paso 7 es rediseñar cada representación del diseño en el nivel de componentes y siempre considerar alternativas. El primer modelo en el nivel de componentes que se crea no será tan completo, consistente o exacto como la enésima iteración que se realice. Es esencial rediseñar a medida que se ejecuta el trabajo de diseño. Conclusiones. El proceso de diseño en el nivel de componentes implica una secuencia de actividades
con la finalidad de reducir paulatinamente el nivel de abstracción con el que se representa el software, ilustrando en definitiva al software en un nivel de abstracción cercano al código. Esta es la bibliografía que utilizamos para el presente trabajo. Gracias.